Muy buenas tardes para todos. Vamos a darle inicio al trabajo de esta semana, la semana número 4 del segundo curso. Antes de empezar a darle inicio y el trabajo pues, de la semana, recordarles que vamos en la semana 4, pero pues que igual estamos trabajando al ritmo que ustedes puedan tener. Listo, por ejemplo, nos dicen por el chat que está muy preocupada porque no ha podido avanzar en el curso. Listo, ustedes saben que la idea es pues que vayamos en el curso número 2 y que llevemos o que vayamos en la semana número 4. Pero pues yo sé que por distintas situaciones ya personales, de pronto de trabajo, de tiempo, pues no se puede realizar este tema. Entonces no se preocupen, todavía no se está dejando. Entonces para la persona que está como estudiante, vamos a darle inicio a la actividad normal. ¿Listo? Y ahorita, faltando más o menos 5 o 10 minutos, yo les colaboro siempre con toda la parte que tú me dices de las actividades. ¿Listo? Para los que tengan ahí. Nelly, ¿te escucho? Buenas tardes, profe. Buenas Mira, tardes. lo que pasa es que yo ya realicé pues algunas semanas. Ya Ujú. iba terminando, creo que era las 5. Y volví a ingresar para poder terminar la semana, las actividades, y me tocó volver a iniciar a hacer todo porque no me guardó. Me tocó volverme a inscribirme, me estaban cobrando para escribirme y así ya me ha pasado 2 veces. Entonces, yo quería saber, usted la vez pasada había dicho que eso se guardaba, entonces quería saber qué pasa ahí o hasta se me volvió a bloquear el correo, me tocó volver a cambiar clave. Entonces, yo dije, pues esperar hasta el jueves para poder comentarle a ver qué me puede orientar. Igual ya volví y lo hice, pero ya me ha pasado 2 veces. Listo, sí, señor. Esa es la primera parte que tú dices, Nelly, con respecto al correo. El correo de la Universidad de los Andes por políticas de la universidad tiene cierto tiempo en el que nosotros tenemos que volver a actualizar la contraseña. ¿Listo? Entonces, ese sí tienen que estar muy pendientes del correo porque al correo les llega a ustedes como un mensajito que dice su clave está próxima a caducar para que ustedes vuelvan y la restablezcan porque eso sí es muy normal que pase. Y es ya, digamos que no cuestión de nosotros en la facultad, sino es más cuestión de la universidad por políticas, ustedes saben, pues de seguridad. En la otra Sí, parte, no sabía, pero entonces ya después de que lo recuperé, pues listo, ahí leí todos los mensajes, sí, porque uno está con su exacto. personal o el del trabajo, pero sí, ya esa parte sí Sí. ya la entendí. Listo. Gracias. Es perfecto, precisamente lo que tú estás ahí, estar pendiente. Voy a hacer la pregunta que ustedes me están haciendo para aclararles las dudas, porque no sé, y desde la semana pasada, varios me han dicho de lo mismo que les está saliendo un mensaje donde les están cobrando y ustedes no tienen que realizar ningún pago en la plataforma de Coursera, porque realmente el pago es directamente con la universidad y ustedes pues tienen una beca asociada a este diplomado. ¿Listo? Entonces no tendría por qué generarles pago en este caso. Y claro, Nelly, lo que tú estás diciendo es verdad, él tiene que guardar. Entonces no sé si es precisamente porque te está saliendo ese mensaje en Coursera o si es por cuestiones de conectividad que a veces no está guardando. Tú has Pues, revisado, profe, qué pena contigo, el avance o sea, tú lo haces sin terminar la semana, es a lo que yo te entiendo. Digamos, entraste el lunes, trabajaste la semana 4 y volviste a entrar hoy jueves y ya no estaba guardado lo que has trabajado esa semana, ¿sí? no, ni lo de la semana, todo, profe. Lo que pasa es que pues también tengo otras cosas y Sí. el espacio que me queda, pues yo me siento y adelanto, ¿cierto? Ajá. Sí. Entonces, ya me ha pasado en la otra oportunidad, es más, no me aparece ni visto el primer curso, pero yo tengo el, el diploma, el certificado que dan, ¿sí? Y tú has revisado Entonces, lo que te me toca volverme a inscribir en el curso, pero aparece que debo pagar y si no, hay otra opción donde dice que puedo hacer el curso, pero no me dan certificado. Y ese es que ya volví, me inscribí otra vez para volver a adelantar todas las semanas. Ah, listo, bueno, listo, sí, señor. Igual lo que te iba a preguntar y es para todos. A ustedes al finalizar más o menos la semana, o sea, los viernes les está llegando un mensajito por el número de WhatsApp y en el mensajito del número de WhatsApp les dice primero que ya está el video del día de hoy para aclarar las dudas y segundo les hacen ahí como un drive donde ustedes revisan los avances.
¿Tú has revisado ahí, Nelly, que tengas avances en la semana? Casualmente estuve revisando, porque yo lo revisaba acá por el celular, pero entonces ya abrí por el computador y hay varias, es un Excel y hay varios Sí, señora. libros. En uno de los Sí. libros no me aparece que yo haya visto y hay unos que estoy atrasada y otros, pero yo ya tengo casualmente pues el certificado del primer módulo y pues como le digo, 2 veces. Entonces yo quisiera ver si eso va a pasar, seguir pasando, porque la verdad todo lo que uno lleva avanzado y Claro, volver, ya no, y la verdad sí está muy raro que te esté molestando la plataforma porque no debería pasar eso. Eso no debería pasar. Listo. Entonces, déjame, yo ya anoté acá. Igual voy a hacer ahorita la consultica mientras avanzamos a ver si me responden de la universidad cuando hayamos finalizado. ¿Listo? muy Porque sí amable, es gracias. muy raro y sí es precisamente realmente es con la plataforma de Coursera la dificultad que tenemos. ¿Listo? Entonces ya ahorita hago la pregunta a ver si me responden de una vez y te igual finaliza. ¿Listo? La persona que está como estudiante, que tienes la mano levantada, cuéntanos. Mi nombre es Zoraida. No te escucho. ¿Te puedes acercar un poquito más o...? Dígame. Hola, buena. Mi nombre es Zoraida Rentería. Sí, señora. Bueno, lo que pasa es que yo acepté la invitación que me mandaron al segundo curso. Sí, Yo señora. ya del primero me enviaron el certificado, pero entonces entré a la plataforma del segundo curso, pero entonces ya no me deja entrar para avanzar. Yo escribí por el correo, me enviaron unas directrices, pero tampoco entro a Coursera, renové la contraseña, pero tampoco entro al segundo curso, pero me parece como que me matricule de nuevo. Pero entonces cuando ya ingreso mis datos me dice que no me reconoce. Sí, que no tienes, como si no estuvieras asociada. Si tu Sí, cuenta no estuviera asociada. Listo, muy bien. Entonces, igual, déjame, yo ahorita escribo eso. Si no, al finalizar me regalan un momentico. Si no, no me responden. Nelly, tú para que me regalen los datos y yo pregunto directamente en la universidad. ¿Listo? bueno, muchas gracias. Los datos y el correo, a ver si es cuestión del correo, pero creo que es más cuestión de la plataforma. Entonces, Bueno, avancemos un poquito con esto y ya al finalizar, mientras yo hago el mensajito y me lo responden en la universidad, a ver qué nos dicen con respecto a esto. ¿Listo? Y ya igual, si alguno tiene otra duda con respecto igual a la plataforma o algo, entonces dejamos unos 5 minuticos por ahí, 5 o 10 minuticos antesitos y aclaramos todas esas dudas que tengamos ahí, ¿vale? Para revisar qué es lo que está pasando, que pronto es cuestión más de acá de Coursera. Entonces, precisamente lo que ustedes estaban diciendo, esta es la semana número 4. Como Nelly decía, si ustedes se dan cuenta, a mí me aparecen los chulitos de que sí se ha guardado la información y lo que te digo, Nelly, me parece raro porque muchas de esas actividades yo las tengo guardadas desde los cursos anteriores pues que he estado compartiendo. Entonces, por eso sí se me hace muy raro. Voy a preguntar a ver qué es precisamente y les comento a todos, porque sé que pronto algunos. Si no les alcanzo a comentar por acá, yo les escribo por el chat para que estén pendientes. Listo, por el chat de WhatsApp, por si de pronto no nos responde todavía la universidad. Vale, entonces esta semana le damos inicio, creo que es una de las semanitas para los que ya han terminado o han podido revisar el material de esta semana. Creo que es una de las semanas más complejas, tiene bastante temática realmente por trabajar. Esta semanita era con respecto al aprendizaje de la geometría. Manejamos algunos conceptos que ya generalmente ustedes tienen en sus clases, que manejan normalmente ustedes en las clases, pero también surgen algunos temas o algunos objetos nuevos con respecto a esta semana. Anteriormente, cuando habíamos hablado de geometría, varios dijimos acá que realmente sentían que dentro de nuestras instituciones educativas no se le daba la importancia que debería ser a la geometría, que de pronto se relegaba, que a veces uno mismo en el momento de correr con el currículo de pronto intentaba dejar cosas a un lado y precisamente pues no le daba la importancia que debería tener en este momento. ¿Listo? Entonces, antes de iniciar con el módulo, si quisiera de pronto escuchar o leerlos por el chat a 1 o 2 personas, cómo les fue esta semana, qué tal el contenido de esta semana, cómo se han sentido, porque no hemos hablado
de este segundo curso del aprendizaje en general, cómo se han sentido, qué tal les parece la información pues que nos han venido mostrando en este momento. Entonces no sé si alguien nos quisiera compartir qué experiencia ha tenido, cómo va con este trabajo esta segunda semana y precisamente con la perspectiva que tienen con respecto a esta semana 4, que es la parte de la geometría. Victoria dice por el chat que está muy difícil. Pues sí, digamos que en el sentido en lo que tú estás diciendo, obviamente los cursos van avanzando un poco y sí, precisamente hay cosas que debemos volver de pronto a revisar. Ella nos dice que esta parte sobre todo de la geometría y creo que no eres la única, sino realmente, y siento personalmente que dentro de las instituciones a los estudiantes también la parte de la geometría es una de las temáticas que más les cuesta y pues que más, digamos, sufren con respecto al trabajo que se va a realizar. Entonces sí es precisamente. Voy a empezar dándole a la semana en sí. Viviana, cuéntanos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Viviana. Bueno, con respecto al módulo de geometría, el que estamos adelantando, me pareció muy importante porque es que cuando tocan los problemas de aprendizaje en la geometría, mire que son los problemas que realmente uno identifica en el aula de clase. El estudiante tiene mucha dificultad, por ejemplo, cuando ve las alturas, bueno, más que todo en el polígono del triángulo, cuando ve las alturas del triángulo, esa es una temática que a ellos les dificulta bastante. Y yo nunca había caído en cuenta, y ahí en los videos que nos enseñaban, decían que una de las principales dificultades es porque uno siempre coloca el triángulo, o sea, la base sobre una recta horizontal, ¿cierto? Y no le da como esa oportunidad de mover el triángulo, moverlo, o sea, cambiarle la posición, colocarlo pues diagonal, o sea, que la base no descargue, no sea sobre la recta horizontal, sino que sea diagonal o algo, o sea, cambiarle la posición, porque uno siempre que le enseña al estudiante es un triángulo así todo cuadrado, o sea, bien puestecito y toda la cuestión. Entonces, de verdad que me hizo caer en cuenta eso. Cuando hablamos de los sólidos, cuando hablamos de los prismas, ahí nos decían, es que hay que enseñarle también, o sea, colocar los sólidos de forma diagonal, o sea, cambiarle, porque uno cuando ve el cono, uno siempre le coloca la base circular en la base, siempre le muestra el cono al niño así, siempre le muestra el cilindro pues vertical, ¿cierto? Rara vez uno como que horizontal, o sea, no le da como esa forma de experimentar. Me llamó mucho la atención, y eso sí también yo también lo había identificado en el aula de clase, cuando hablamos de rectas paralelas, siempre lo asociamos con rectas ahí, digamos así, sueltas, o sea, nunca le enseñamos al niño que dentro de las figuras, dentro de los cuadriláteros especialmente, encontramos rectas paralelas, encontramos dos pares de rectas paralelas, un par de rectas paralelas. Entonces, lo importante que es ir integrando cuando nosotros vemos geometría esto, o sea, cuando ya vemos rectas paralelas y si estamos viendo cuadriláteros, pues enseñémosle al niño que dentro de los cuadriláteros nosotros encontramos rectas paralelas. Si estoy trabajando ángulos, pues de una vez, y estamos viendo polígonos, pues enseñémosle al niño que entre los polígonos están los ángulos y cómo medimos esos ángulos, ¿cierto? Entonces, a veces como que se nos van esos detalles, cuando yo creo que si uno enseñara la geometría de esa forma, para el niño sería más sencillo entenderla y no tendría como tantos vacíos. Por ejemplo, cuando yo trabajo los cuadriláteros,
yo siempre les he dicho, yo trabajo mucho con el Tangram. Cuando yo trabajo los cuadriláteros, ellos los construyen con el Tangram y lo complementamos con palitos de pincho. O sea, yo en mi salón tengo, ellos llevan. Entonces, cuando construimos, por ejemplo, el cuadrado, entonces pues ahí quedan los 4 lados, pero yo hago la prolongación de los lados con los palitos de pincho. Entonces, claro, ahí se ve que se forma un par de rectas paralelas. Luego el niño las coloca a los otros lados opuestos y pues se forma el otro segundo par de rectas paralelas, ¿cierto? Y así sucesivamente. Lo hago con los paralelogramos pues para que identifiquen que los paralelogramos tienen 2 pares de rectas paralelas, ¿cierto? Y después lo hacemos con el trapecio, así lo vamos a ir haciendo. Y cuando se trabaja así, mire que realmente el niño, pues yo creo que comprende, ¿cierto? Sobre todo la geometría, o sea, a mí me encanta trabajar la geometría. Digo que ese es como muy fuerte, pero he entendido que la geometría no es tanto de dibujar ahí en el cuaderno, sino de construir, darle la oportunidad al niño que recorte, que arme, que desarme, que vuelva otra vez. Por ejemplo, cuando vemos los desarrollos de los planos de los poliedros, yo siempre inicio con una caja. Siempre les pido que lleven una caja. Una caja se la regalan a los niños en la tienda o máximo le cobrarán 500 pesos, 200 pesos por una caja. Entonces, eso sí, que me la lleven armadita, tapadita y todo. Y lo primero que les pongo a los niños es desarmar esa caja para que ellos me entiendan que, o sea, es un cuerpo geométrico y que si yo lo desarmo, yo le doy las indicaciones, le quitamos la cinta de la base, bueno, la alisamos bien, la ponemos sobre el piso, entonces les hago ver que ese sólido tiene un desarrollo, tiene un plano, que ahí lo tiene, los pongo a contar las caras, las formas de las caras, y después la volvemos otra vez a armar. O sea, así inicio, y eso me ha funcionado. Entonces, de verdad que, como lo dice el currículo del área de matemáticas, cuando habla del pensamiento espacial y los sistemas geométricos, lo debemos de, hay una parte que hablan de la geometría activa, o sea, que la geometría se tiene que enseñar de forma activa, de movimiento, no puede quedarse solamente ahí plasmada en el tablero. O sea, yo siempre he dicho, como profesor trabaja poliedros y no lleva a su salón de clase un poliedro, porque se queda solamente con esa representación tridimensional de forma bidimensional, o sea, representando el cubo en una hoja, en una fotocopia o en la cara del tablero. No, al niño hay que llevarle el cubo. El niño tiene que contar sus caras, el niño tiene que deslizar sus dedos por las aristas del cubo. O sea, el niño tiene que coger esas puntitas, identificar los vértices. Yo siempre les trabajo así y realmente funciona, porque la geometría es así, es movimiento, no es algo estático. También entender a los niños que la geometría está casi en todo lo que nos rodea, porque cuando nosotros observamos, encontramos cuerpos, o sea, objetos que tienen forma de cuerpos geométricos. Por ejemplo, yo les preguntaba a los niños la vez pasada, ustedes se han preguntado por qué bueno, qué forma, qué cuerpo geométrico tienen las cajitas de los jugos. Les decía, jugo del valle, jugo tutti frutti, bueno, el jugo que ustedes quieran. Y varios niños tenían ahí las cajitas de sus jugos y los miraban, inmediatamente las asociaron con el prisma. Entonces les preguntaba, bueno, ¿y por qué esa forma? Y mire que ellos me contestaban, profe, para poder empacar en la lonchera, para que cuando lo coloque sobre la mesa no se riegue el jugo. Pues claro, porque si tuviera forma esférica, imagínese sobre la mesa. O sea, ellos lo hacen caer uno en cuenta de tanta cosa. Y de verdad que yo sí los invito, compañeros, que si tenemos la oportunidad de trabajar la geometría, la hagamos de forma activa, llevando, mostrando, que el niño coja un cuerpo geométrico, ya sea un prisma, sea una pirámide, la desarme, mira ese desarrollo, después lo contrario, coja ese plano y lo arme. A veces uno que es que yo a veces escucho a compañeros, a un niño de cuarto y quinto, lo mandan a hacer planos y construyan, traigan tantos poliedros. Yo digo eso, si yo no le doy la importancia, ¿para qué construir esos poliedros? O sea, al no ser que en la clase yo los clasifique, que los de cuerpo redondo, bueno, no sé, pero mandarlos a hacer por hacerlos, no. Yo digo, al menos, yo siempre les llevo los planos
siempre. Yo busco por internet, los imprimo, los llevo, ellos lo recortan, lo construyen, pero ahí en el salón de clase y yo les voy explicando que los vértices, que las caras, y así pues me ha dado como resultado. Pues esa es la experiencia mía. Me pareció un módulo bien interesante, porque de verdad es bien real a la problemática que tenemos en el aula de clase. Muchas gracias. Viviana, muchas gracias. Y sí, precisamente lo que tú estás diciendo, que importante, y de una vez nos diste alguna como ayuda adicional, porque lo que tú diste fueron errores y dificultades que se marcan acá en la semana y que ustedes ven precisamente en sus aulas de clase, ¿cierto? Ese tipo de errores que nosotros vemos en nuestras aulas de clase, ya ustedes en la acción, digámoslo así, en el momento, buscan ese tipo de ayudas o de soluciones para arreglarlo y para que los chicos entiendan más el tema. Y precisamente lo que tú estás diciendo nos dicen algunas luces de cómo lo haces tú, cómo te funciona a ti, precisamente de pronto cómo a alguien también le puede funcionar. Algo que tú estás trabajando y que me pareció súper importante lo que dijiste. Siempre dejamos de lado como si la geometría fuera tema aparte. Y aparte cada cosita, entonces lo que tú estás diciendo, trabajo tal cosa, hoy trabajo rectas, mañana trabajo polígonos, pero no hago la asociación entre la temática, sino cada cosita como si fuera un mundo o un país diferente para los chicos. Entonces sí, precisamente es algo que nosotros deberíamos también tener en cuenta lo que tú estás diciendo, porque pues no hay que dejar de un lado y obviamente más creo yo que ustedes hacen una labor tan importante en el aula porque a los chicos más pequeños pues hay cosas que hay que hacerla que sea más llamativa para ellos, ¿cierto? Entonces es cuando ellos entre más sea más llamativo, más de pronto se pueda explorar como tú nos estabas diciendo, pues más interesante se vuelve esa actividad para las personas que lo estamos trabajando en el aula. Entonces, muchas gracias. Sí, precisamente eso era lo que yo les estaba hablando desde las clases anteriores. Qué importante es que noten estos errores y que de pronto ustedes digan, oiga, a mí me sucedió tal error, podría estar incluido en tal parte de los errores que nos están nombrando, pero no sé, están trabajando, de pronto no está acá para que lo tengamos ahí. Jamie dice también que a ella se le dificulta la geometría, que de pronto le tocó ver los videos varias veces para comprender un poco mejor el tema. Entonces sí, es importante, ustedes saben que igual ese material se queda ahí, que los videos también los pueden descargar para ustedes poderlos tener. ¿Listo? Entonces Nuria nos pregunta, ¿son perpendiculares cuando las rectas forman ángulos de 90 grados? Entonces, ¿cómo se llaman las líneas que forman otros grados menores o mayores que 90 grados? ¿Listo? Las otras rectas les llamamos rectas oblicuas, ¿listo, Nuria? A aquellas rectas que no son, sí se cruzan, se intersectan en algún punto, pero estas rectas no se intersectan en un punto precisamente que sea un ángulo de 90 grados, ¿listo? Igualmente, ese es como el valor que nosotros tenemos en dos partes para poder trabajar. Viviana. Pues también cuando un par de rectas se tocan, pues también las podemos decir que son rectas secantes, ¿cierto? Sí, señor. Oblicuas o sea, se tocan, pero no forman un ángulo precisamente de 90 grados, pero se tocan, ¿cierto? Entonces, exactamente. también secantes no la conocen. Exactamente. Muchas gracias, Viviana. Sí, precisamente ese les iba a decir, Sandra nos dejó en el chat también, se le llaman rectas secantes oblicuas que no forman precisamente el ángulo de 90, pero sí, como estaba diciendo Viviana, se tocan en algún punto sin verificar pues qué tipo de ángulo se puede formar. Lo que tú estabas diciendo, pueden ser ángulos mayores o menores que 90 grados. ¿Listo? Listo, Nuria. Muchas gracias también a ustedes por esa partecita y el trabajo. Teníamos precisamente, Viviana nos habló algo del sentido espacial. En pues, en la primera parte manejábamos un poco de conceptos geométricos. Listo, nos hablan un poco acá de la temática. Tenemos nuestro video donde nos hablan de las características
y propiedades de los objetos geométricos. Nos hablan un poco de precisamente cuál es el objetivo del sentido espacial. Nos habla un poco de las competencias y de algunas componentes. Este mapa conceptual también que vamos a revisar un poco. Igual lo mismo, si tienen dudas como hicieron ahorita, por favor vayanlas colocando de una vez en el chat o levantando la mano. Entonces, tenemos introducción al aprendizaje de la geometría, nos habla un poco de la herramienta para interpretar el mundo, que también Viviana nos decía eso, que en todo lado estamos trabajando con la geometría, entonces qué importante esto, de que lo usemos también como una herramienta para verlo en lo que los chicos hacen a diario. Nos habla que es el estudio del espacio y de las formas, para una percepción del mundo y pues de los objetos que rodean a nuestros niños en general. En el aprendizaje, entonces, nos habla de los procesos cognitivos. Dentro de esos procesos nos nombran la visualización, las conjeturas y la argumentación. Pero también dice que el aprendizaje debe ir más allá de lo que ya hemos visto nosotros y hemos hablado, de la parte memorística y de la parte de los algoritmos, que realmente es lo que más notamos cuando vimos en la anterior todo lo que es el proceso del aprendizaje de estas operaciones, ¿no? Que ahí era como más algorítmico, y sí, precisamente la idea de la geometría no es de pronto quedarnos en un mismo esquema y basarnos siempre en lo mismo, sino de pronto explorar un poco con creatividad también de los chicos, que ellos le aportan a uno a veces muchas ideas de las que podemos trabajar en esta temática. Entonces, ya dentro del sentido espacial, sí, también ustedes estuvieron revisando, aparte de los videos, estos mapas están súper completos, entonces recordarles también que los mapas ustedes los pueden descargar en PDF. Al igual que los videos, pues la imagen o también la transcripción. Entonces, dentro de los objetivos de esta parte del sentido espacial, teníamos el significado, lo que les decía de los componentes, y tener en cuenta pues el papel de la interpretación que hay en el mundo. Les dije que dentro del sentido espacial también acá pues nos nombraban algunas competencias que los chicos deben tener con respecto a él. Entonces nos hablaba con respecto a formas y figuras, para qué es lo que ellos deben tener y relacionarlo con el papel en su entorno cotidiano. También hablamos de las componentes, y dentro de las componentes pues nos nombraban dos importantes, que era el manejo de los conceptos geométricos. Entonces, ya en eso, pues lo que ustedes estaban diciendo, reconocer de pronto el cuadrado, no solo quedarse en reconocerlo, sino identificar también sus propiedades, relacionarlos de una vez con los ángulos, con los lados, con la parte que hablábamos también del paralelismo o de las rectas, con la simetría, en fin, con todo lo que nos puede traer este tipo de conceptos. Y dentro de él también teníamos una parte que era las destrezas para visualizar los conceptos. ¿Listo? Ya en el video, para los que ya han visto, también se realiza más a fondo la exploración de estos. Por ejemplo, el manejo de los conceptos acá también nos dan un poco más ya de ideas, de conocer lo que hablábamos, características y propiedades, que la idea de identificar, también de pronto en basarse un poco de contraejemplos para poder verificar algunas características que tenemos de ellos, reconocer las relaciones geométricas también dentro de esta temática del manejo de conceptos, pues para que ellos también sepan apreciar pues las cualidades que tienen este tipo de figuras y poderlas también clasificar o excluir. ¿Listo? Ahí también nos dieron bastantes ejemplos para este trabajo. Y algo que me pareció interesante, y después cuando ya lo retomemos más a fondo, me gustaría escucharlos a ustedes cómo les ha ido con ese manejo de la ubicación y los movimientos de los objetos. Ahorita lo trabajamos en los errores, vi que realmente es algo que está muy marcado, y quisiera saber si, aparte de lo que ya Viviana nos mostró hace poco, si ustedes han notado esa dificultad que tienen los chicos para situar objetos, para decir con respecto a qué es, dónde se encuentra ese objeto y ese tipo
de actividades que se pueden realizar con él. ¿Listo? Dentro de las destrezas para visualizar, entonces nos hablaban un poco de las habilidades mentales con elementos geométricos. La idea, sí, precisamente como decíamos, percibir y poderlos manipular. Y ya con respecto a la parte de la orientación espacial, ver cómo están dispuestos estos elementos en el espacio y pues obviamente distinguirlos en sus diferentes perspectivas. Lo mismo que les decía acá, en la parte de la visualización también se nos abren bastantes ideas con respecto a la temática trabajada, el significado de alguno de los temas que hablaban ahí. Dentro de esto, pues entonces, la información visual, tanto física como mental. También teníamos unos procesos, interpretar la información figurativa, la imagen con respecto a lo que se lee y se interpreta para extraer la información, procesos visualmente para que procesen visualmente la información, convertir la información en visual y transformar toda imagen. Entonces, en esta parte que era como las habilidades necesarias para realizar este tipo de procesos, entonces nos enmarcaban algunas habilidades que precisamente tenían sus ejemplos en este caso. También nos hablaban de algo súper importante y es la visión coordinada. Nos dicen que todos estos componentes no los debemos ver aislados, sino es importante realizar la conexión para que el aprendizaje pues, de la geometría sea más significativo para los chicos en nuestras aulas de clase. De esta primera parte que realmente lo que les digo, la información es bastante amplia. ¿Alguno tiene alguna duda con respecto a esto? ¿Algo que quisiera agregar del trabajo o de los esquemas que nos están mostrando acá? Algo más de pronto que alguien nos quiera comentar con respecto a toda esta primera parte que es de pronto más para que nosotros recordemos un poco a qué hace parte cada habilidad o cada competencia que nos marca el sentido espacial. Listo. Vámonos para el modelo de Van Hill. En esta parte del modelo de Van Hill, ¿alguno de ustedes ya había trabajado con él? ¿Tiene experiencia del trabajo que se realiza con Van Hill? De pronto algunos lo hacía y nunca le dio como un nombre o un significado, se entró y dijo de pronto, oiga, yo trabajaba ese modelo de Van Hill y no sabía que de pronto se le daba ese nombre, o alguien que de pronto ya lo haya manejado, quisiera comentarnos ya de su parte personal, la manera de organizar la geometría en esos niveles. ¿Cómo les parece? ¿Qué tal esta forma en la que nos muestran cómo podemos llevar a cabo la geometría en el aula para pues que se genere esta parte del razonamiento matemático, para saber los chicos en qué nivel está, qué les hace falta de pronto para superar ese nivel, qué deberían trabajar en esos niveles? Entonces, vamos a hablar de esto, pues precisamente en qué consiste lo del modelo de Van Hill, en organizar la geometría por unos niveles de razonamiento matemático, organizarla de tal manera que sea efectiva para el aprendizaje y pues la enseñanza de la misma. Nos habla que de estos niveles de razonamiento, la idea es poder explicar e interpretar el aprendizaje, teniendo en cuenta pues, las pautas metodológicas para la enseñanza. Nos hablaron de 7 niveles, en general se retoman dentro de los videos o dentro de esta semana 2 niveles que son el reconocimiento y el análisis. Y ya nos hablan de otros 3 niveles que continúan, que es la deducción informal, la deducción formal y el rigor, que dicen que pues ya son niveles que se desarrollan
en unos cursos ya superiores. De pronto, con respecto a este tema, nos dan toda la información de los estudiantes que se encuentran en esta faceta de reconocimiento, que es el primer nivel, nivel 0. Son capaces de realizar qué tipo de actividades, distinguir objetos, percibir figuras de manera individual y dar significado perceptible a lo que se debe realizar con los chicos. Nos hablan de algunos ejemplos con respecto a algunos polígonos. Gorda, que si quiere el... Listo, entonces en ese caso retomamos ese primer nivel. Dentro de ese nivel, lo que estamos mencionando precisamente, lo que ellos son capaces de realizar, lo que no son capaces ya de realizar, que es distinguir los objetos por relaciones entre los elementos, generalizar características a otras figuras y dar significado matemático. Y nos pone visto cuáles son las capacidades que se manifiestan en este nivel, como el aprendizaje del vocabulario geométrico básico, la identificación de algunas figuras que nos muestran ahí y reproducir esas figuras, algo que nos estaban hablando nosotros también, esas figuras a partir de algún tipo de recurso o material manipulativo. Aparte, bueno, de geoplanos, palillos, plastilinas, Viviana nos dijo que ella también había hecho el trabajo de esta parte utilizando el Tangram. Entonces son otras ideas que se unen a las que nos dan en estas capacidades. Entonces, igualmente los objetivos nos los marca con respecto a qué objetivos se trazan para este primer nivel de reconocimiento, para identificar con respecto a los movimientos, describir verbal y gráficamente, y pues la construcción de figuras geométricas. El siguiente nivel también igualmente es del análisis. Hablamos un poco de las capacidades, lo que ellos son capaces de hacer o no son capaces de hacer para este nivel, y los objetivos que se trazan para responder en este nivel. Las características en sí de nuestro modelo, que es un modelo secuencial, no se altera el orden de estos niveles, es un contenido progresivo, es cíclico y también pues tiene un dominio de cierto vocabulario geométrico y se basa en el significado según el nivel donde él se encuentre. ¿Listo? Lo que les estaba diciendo, ¿alguno tiene algo que agregar con este modelo de Van Hill? ¿Algo que quisiera compartir con nosotros? ¿Qué tal les pareció esa distribución? ¿Creen que es una organización útil para el trabajo de la geometría dentro del aula? ¿Ya alguno de ustedes había escuchado hablar de el modelo? Yo sí había escuchado Sí, Viviana. en los lineamientos curriculares, cuando hablan de la estructura y nos hablan de los conocimientos básicos, cuando nos hablan del pensamiento espacial y sistemas geométricos, ahí nos hablan, ahí nos tocan el modelo de Van Hill, ¿cierto? Y además lo había leído, un trabajo que hice, bueno, cuando hice estudio de maestría, toqué mi maestría, pues tocó sobre el modelo de Van Hill porque lo trabajé sobre geometría. Y los 5 niveles que nos presentan ahí, pues, o sea, uno dice, bueno, cuando hablamos del nivel 1, 2, 3, 4 y 5, si parten del nivel 0, 1, 2, 3, bueno, hasta el 4, uno dice, pues, la realidad, la educación colombiana como que solamente los niños alcanzan la primera parte, la parte del reconocimiento. Y cuando yo hice mi trabajo, pues, o sea, nos ubica, y eso que a veces ni ahí nos ubicamos. Es triste, pero es la realidad de la educación colombiana. Pues hablo de la educación pública, que es en la cual yo trabajo hace mucho tiempo. Entonces la idea mía era pues identificar en qué nivel estaban los niños. Y pues claro, algunos ni en el nivel 0 nos encontrábamos. Listo.
Y la idea era, pues, en el año que se trabajó, cuando ya uno comienza a aplicar instrumentos y todo, como que avanzar, llevar a estos niños o sea, del nivel 1, digamos, al nivel 2. ¿Cómo logro en ese año eso? Pero realmente no, es bien complicadito, o sea, nos quedamos en el mismo nivel, en el nivel de reconocimiento. O sea, es que el niño termina la primaria, y es triste decirlo, pero es la verdad, ellos, la mayoría, no identifican, por ejemplo, los cuadriláteros. Sí, una figura que tiene 4 lados, sí, obvio, lo identifican así, pero no entienden esa clasificación, esa estructura que hay dentro de los cuadriláteros. No entienden, o sea, la clasificación, no expresan qué diferencia hay entre un cuadrado y un rombo, porque un rombo y un cuadrado no es lo mismo. Bueno, una cantidad de cosas, y cuando uno les habla en ese lenguaje, por ejemplo, una vez se dice, bueno, la congruencia, y de una vez hay un limitante, ¿y qué es la congruencia, cierto? Entonces, esa, que manejen terminología así, no. Entonces, por eso digo e insisto, como que nos quedamos en el nivel 0, o sea, el niño reconoce, pero de ahí que pase a sacar o sea, a describir, no, a postular, no. Y yo creo que a veces es porque no le damos como las suficientes herramientas para que el niño avance en la geometría. Vuelvo e insisto, y la geometría es una parte de la matemática que es, yo digo, es fácil de trabajar, pero realmente cuando uno no tiene herramientas, ahí sí es como complicada la cosa. Entonces sí lo había escuchado y sí, nos quedamos, yo creo que a duras penas nos quedamos en esa parte de reconocimiento en nuestra educación. Gracias. Listo, Viviana, muchas gracias. Sí, precisamente lo que tú dices, y no solo en primaria, sino ya en un avance, y sí, precisamente la idea del modelo y la idea muy interesante, lo que tú nos cuentas, es reconocer nuestra población en cómo se encuentra respecto a esa organización de la geometría. Que tú dices, obviamente según el contexto que estamos y el tipo de colegio en el que trabajamos, tú lo abras por los colegios públicos del país, de pronto en un colegio privado con más horas de clase, quizás ellos logren avanzar un poco más en este tipo de niveles de Van Gil o en la parte pues del trabajo de la geometría, pero aunque lo que tú dices sí es realmente de la educación, y nosotros precisamente como docentes muchas veces dejamos a un lado toda esta parte de la geometría y no le damos la importancia o la relevancia que debería tener en este caso. Entonces, muchas gracias. La siguiente parte que trabajamos acá precisamente fue las representaciones y aprendizaje de conceptos geométricos. Dentro de las representaciones, entonces, hablábamos un poco de representaciones de objetos tridimensionales, la ayuda pues que decimos siempre, que se utilice de pronto un material manipulativo, en este caso los sólidos o construcciones con algún tipo de elementos que tengamos a nuestra disposición. Los dibujos planos, aunque pues dentro de estos dibujos pues algunas convenciones de la interpretación. Entonces, sí, la idea es que estos dibujos tengan diferentes proyecciones. Precisamente creo que al principio Viviana nos habló de lo mismo. Nos quedamos en los dibujos planos convencionales, digámoslo así, recargados sobre un lado, que los estudiantes vean los objetos tridimensionales, de pronto solo el dibujo del cubo que hacemos en el papel. Entonces, sí, la idea o la invitación es que se les dé una proyección diferente a las figuras, que se manejen desde diferentes vistas, pues para que ellos también se acostumbren, y pues el hecho de que nosotros hagamos el trabajo con variedad, pues va a hacer que sea para ellos también más fácil, y no precisamente por eso recaen siempre, digámoslo así, como en la misma dificultad, el mismo error, porque pues los acostumbramos al manejo de un tipo de dibujos planos convencionales. ¿Listo? También hablábamos en este caso de la imagen de un concepto. Dentro de esta imagen del concepto, nos dice que pues es ese conjunto de imágenes mentales
donde pues el estudiante o el sujeto tiene en la mente imágenes, propiedades y procesos, ¿listo? A partir de algunos elementos o características, con la idea pues de construir en el tiempo a partir de, pues, de esas experiencias y estímulos que se presentan, ¿listo? Acá también nos presentaron algo de lo que se le conocía como diferentes estados, cuando era un estado pobre, un estado con propiedades, y lo mismo un estado rico. Entonces, era igualmente como de pronto una clasificación en qué momento se encuentra en el estado pobre, cuando ya tiene propiedades y cuando ya es un estado rico. Y en la parte de la enseñanza, pues nos habla un poco de lo que decíamos, de la idea es ayudarlos presentando una gran variedad de ejemplos, de pronto trabajarlo a partir de contraejemplos y desarrollar capacidad para distinguir atributos que sean relevantes en el caso de lo que estamos trabajando o atributos irrelevantes. Igualmente lo mismo, si alguien tiene alguna duda, por favor, levante la mano por el chat. Nos deja, por favor, las dudas para ir ya trabajando en lo poco que nos va a quedar. La temática siguiente que trabajamos acá fue algo con respecto a las pruebas de las propiedades geométricas dentro de esta. Entonces, en general, se hace una geometría como un vehículo para el desarrollo del razonamiento. Nos centramos en hablar de las ideas pertinentes a ese razonamiento inductivo, que nos dice que es búsqueda de conjeturas a partir de ejemplos, del papel que cuenta allí las representaciones y las habilidades visuales, y el razonamiento deductivo, que sería la parte de la búsqueda de razones para verificar conjeturas. También hay ciertos ejemplos que nos marcan ahí con respecto a un rectángulo y un rombo que se trazan en unos triángulos. Entonces, súper bueno que revisemos también los que no han llegado hasta esta parte, esos videos. Nos muestran qué tipo de capacidades puede desarrollar el estudiante con respecto a este razonamiento. Entonces nos dice que puede plantear hipótesis, formular conjeturas y ensayar formas de demostración informal, ¿no? En ese trabajo también nos habla un poco de esta parte de demostración informal, porque pues dice que de pronto en la parte de la primaria no se espera alcanzar una formalidad total para hacer una demostración compleja, sino realmente pues con las cosas que tengan a la mano los estudiantes y poder trabajar ese tipo de cosas. Fases de razonamiento, entonces nos dice que dentro de ellas podemos distinguirlas con 3 palabras que nosotros estamos súper asociados con ellas, que es la explicación, la justificación y la argumentación. Y pues dentro de esto nos habla de la activación de capacidades. Dentro de la activación de capacidades vemos que los chicos sí se están preguntando cierto clase de preguntas como las que nos muestran en esta partecita, y eso da muestra de que ellos sí podrían estar teniendo un gran acercamiento a estas justificaciones en la parte geométrica o a este desarrollo. Las capacidades que se activan también nos dan un listado de algunas capacidades que se van a activar para el trabajo dentro de estas demostraciones que estamos hablando. ¿Listo? Entonces ya por último, para trabajar solo nos quedarían dificultades y errores. Ya ahorita les muestro otra vez para los que no saben dónde pueden descargar los mapas para que los tengan ahí completos en PDF. Dentro de estas dificultades y errores no vamos a ahondar mucho porque pues realmente al principio Viviana nos dio bastante información con respecto a este. Ya hablamos un poco cuáles son las dificultades que se presentan. Entonces nos dice que puede ser de naturaleza formal y figural con respecto a las representaciones de figuras dimensionales y las que les mencioné ahorita, orientación y posicionamiento. ¿Listo? Dualidad formal y figural. Entonces acá nos habla de la dificultad de identificar conceptos con una representación particular, ignorar el aspecto formal, el error precisamente de lo que hablamos nosotros ahorita con respecto a las rectas paralelas y rectas perpendiculares.
orientación y estructura. Entonces sí, dentro de esto nos marcan un poco el caso de que utilizamos de pronto representaciones siempre las mismas, entonces convencionales. La idea es que una ayuda es hacer representaciones diferentes para poder llevar esas temáticas a los estudiantes. Representación de figuras tridimensionales, también nos hablan un poco de la parte de los armazones y los macizos, nos dicen que es más marcada la dificultad cuando les mostramos a ellos los armazones, entonces nos dan una idea y es trabajar con los chicos primero con los sólidos que sean opacos y luego pasar a otras representaciones ya como los armazones. Y esta partecita que quería comentar con ustedes ya para darle cierre, lo que les dije siempre dentro de lo que yo también vuelvo a revisar acá, esto de orientación y posicionamiento. Realmente esta parte de la ubicación de los objetos en el espacio genera de pronto un poco de dificultad para los estudiantes. ¿Ustedes qué trabajo nos quieren comentar han realizado con ellos para que de pronto salgan de este tipo de dificultades, para saber describir cómo se encuentra un objeto de pronto a partir de la posición en la que nosotros estamos, adelante, atrás, a partir de la posición de alguna otra persona, o simplemente describir lo que ellos están viendo en ese momento? Dentro de las ayudas que nos da precisamente acá el módulo, nos habla de la construcción de un esquema corporal propio, dentro de él pues citar los objetos respecto a sí mismo, y ahí de ir pasando a otros sistemas, de pronto ya no respecto a uno mismo, sino a las otras personas. ¿Algún otro ha trabajado otra cosa más que pueda mejorar esta parte de la orientación de los chicos? Entonces, dentro de este aspecto, no sé si alguno quisiera comentar algo más ya para terminar, alguna duda, algo que queramos agregar en esta parte. Si no tenemos ya más dudas, algo que queramos agregar, entonces les pido el favor que las personas que me dijeron al principio que necesitaban colaboración con lo de la plataforma, Cristian nos dice que una idea es desde un objeto de partida ubicar otro objeto. Muchas gracias. Y si alguien más tenga algo más ahí que decir. Entonces, realmente lo que les digo, si ya no es más, les deseo un feliz fin de semana. Por favor, Paola, y creo que era Nelly la que también me había dicho. Y Zoraida, la otra persona, me esperan un momentico porque no respondieron de la universidad, entonces es a ver si me regalan sus datos para pasarles la información a ellos. ¿Listo? Listo. Listo, pues. Listo, muchas gracias. Entonces, muchas gracias a todos por sus aportes y por todo el trabajo que realizamos el día de hoy. Les deseo un excelente fin de semana. Que estén muy bien.